Podría parecer media tonta la pregunta al principio, pero la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Cómo canijos podemos conectar nuestro dispositivo Echo, nuestra Alexa, a nuestro celular para que tenga internet? Y es que la verdad es que sí hay ocasiones en las que pudiéramos necesitar esto. A lo mejor estamos a la mitad del bosque, donde sí tenemos electricidad en una cabaña, pero no tenemos internet. A lo mejor fuimos a la playa y queremos estar escuchando música de nuestro dispositivo Alexa y necesitamos internet. O pues yo qué sé, miles de razones. Así que el día de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar esto, cuáles serían las situaciones en las que las podríamos necesitar y cómo solucionarlo, por supuesto. Yo soy David González y bienvenido a automatízame.net. Punto número 1. Electricidad. Es obvio que vamos a necesitar que tenga electricidad. Entonces podrías preguntarte cómo canijos vamos a conectar o cómo vamos a aprender a conectar nuestro dispositivo Echo en la playa si en la playa pues no tenemos acceso a una toma corrientes. Pero hay estas baterías que la verdad son buenas, les dura bastante. Yo las he probado con dispositivos Echo Show, con dispositivos normalitos y sí duran tus 4, 6, 8 horas, dependiendo de qué tan intensivo, qué tan alto tienes el volumen. Pero la verdad es que sí funcionan, sí sirven y sí hay ocasiones en las que, aunque no tengamos electricidad, lo podemos utilizar. Punto número 2. Es obvio que vamos a necesitar un teléfono con cobertura para poder compartir nuestros datos. Y tenemos que estar seguros que el internet que tenemos contratado en nuestro celular se puede compartir, porque hay muchas empresas en donde te ofrecen, especialmente esas que te dicen como datos ilimitados, pero oh sorpresa, ¿qué crees? No puedes compartir, no puedes activar el hotspot en tu teléfono para compartir esos datos. Entonces, asegúrate primero que puedas compartir los datos de tu internet. La mayoría se puede. También toma en cuenta de que si lo vas a utilizar para música, pues ya tienes una idea más o menos qué tantos datos te vas a gastar, pero si lo vas a utilizar para ver videos, películas, este es otro nivel y probablemente te avientes entre 1,5 GB y 3 o hasta 4 gigas por una película, por decir algo, ¿no? Entonces, toma mucho en cuenta que vas a gastarte bastante tus datos. Muy bien, y una vez que ya tomamos en cuenta todo eso, vamos a aprender cómo podemos compartir los datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a deslizar de hacia arriba hacia abajo, vamos a ver las notificaciones, vamos a hacer un poquito más para abajo y lo primero que vamos a buscar es este icono que se llama Mobile Hotspot. Vamos a presionarlo, lo dejamos presionado y aquí nos va a aparecer la opción para poder compartir nuestros datos. Si no lo encuentras, vas a tener que hacer una búsqueda en configuración de Hotspot. Pues utiliza esta palabra y apuesto que la vas a encontrar fácil. Hay que habilitarlo, te va a aparecer el nombre de la red, como puedes ver aquí se llama David Galaxy. Te va a aparecer la contraseña, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Asegúrate que la banda sea de 2.4 GHz, que es con lo que es la mayoría de los dispositivos Echo compatible. Sí, los nuevos son de 5, pero vete a la segura. Y esto de hotspot automático lo único que hace es básicamente apagarlo una vez que después de cierto tiempo nos está ocupando y se desconecta. Así que yo te diría que mejor lo dejes así. Muy bien, una vez que ya lo habilitamos y estamos compartiendo nuestra internet, ahora hay que ir a nuestro dispositivo Echo y decirle cuál es la red Wi-Fi a la que se tiene que conectar. Vamos a ir a nuestro dispositivo Echo y vamos a buscarlo primero. Por ejemplo, aquí yo tengo comedor, nos vamos a ir a configuración y aquí me dice este dispositivo no está disponible. Obviamente tú vas a estar en un lugar donde no tiene acceso a internet. Lo que tenemos que hacer es prácticamente resetearlo y volverlo a configurar como. ¿Cómo hacemos eso? Si tu dispositivo Echo tiene 4 botones, volumen arriba, abajo, mute y el de acción, vas a presionar el de acción y lo vas a dejar presionado por aproximadamente 15 segundos. Si son de los que solo tiene 3 botones, por ejemplo el Echo Pop, vas a presionar volumen hacia arriba y volumen hacia abajo, igual 15 segundos y se va a resetear. Va a estar este aro de luz girando en color naranja, rojo, indicando que está listo para configurarse. ¿Qué vas a hacer? Nos vamos a ir a buscar nuevo dispositivo, aquí donde viene el símbolo de más, y vamos a agregar nuevo dispositivo. Y aquí ya, bueno, aquí ya encontró algunos dispositivos. Vamos a seleccionar Amazon Echo, tipo de Echo y todo lo que tenemos que hacer es seguir estas instrucciones. Básicamente tengo videos relacionados a eso, pero lo que vamos a hacer es configurar tu dispositivo Echo como si fuera uno nuevo que se conecte a ese Wi-Fi y por ejemplo, lo de Spotify o los servicios de música, como esos se vinculan directamente en el app, no tenemos que hacerlo por cada dispositivo, así que por esa otra parte no te tienes que preocupar. El único problema es que cuando llegues a casa, probablemente se pueda conectar porque ya conoce esa red,
pero vas a tener que cambiar por ahí a lo mejor el lugar donde está, a lo mejor el nombre, un par de cosas vas a tener que volver a configurar. Entonces, a mí la verdad no me agrada tanto la idea como que viajar con tu dispositivo Echo. Sí es práctico, sí está padre, sí lo he hecho, pero me da flojera después regresar a casa y dónde va aquí, hay que conectarlo, hay que volverlo a configurar, por lo menos decirle en qué habitación se encuentra, cosas por el estilo. No soy tan fan, pero de que se puede, se puede. Yo soy David González, nos vemos la próxima. Adiós.